Bien, muchachos, bienvenidos de nuevo. Vamos a iniciar el día de hoy con la sesión. Vamos a revisar, a continuar revisando el tema de estática y vamos a ver algunos detalles con relación al trabajo que tenemos pendiente del proyecto Aula. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda de el trabajo también que ya tenemos planteado para los próximos días? ¿Algo quieran comentar? No, profesor, todo bien. Profe. Gracias, Gabriel. Gracias, Joel. Entonces vamos a empezar a revisar, continuar revisando nuestro tema y hacia el final de la sesión vamos a ver algunos detalles con lo del proyecto Aula para seguir poniéndonos de acuerdo al respecto. Voy a compartir entonces mi presentación, muchachos, para que sigamos revisando este tema de la estática, esa parte de la física que estudia los cuerpos en equilibrio. Nada más que responda. Y entonces hablábamos de que vamos a estudiar estática. Dejen que responda mi computadora. Bien, hemos revisado esa información en lo que es la definición de la estática. Habíamos visto lo que es el principio de transmisibilidad, cómo podemos mover el punto de aplicación de una fuerza y eso no varía su efecto siempre que lo hagamos dentro de la misma línea de acción. Podemos representar esa fuerza en cualquier punto de esa línea de aplicación, de esa línea de acción. Y vimos también cómo podíamos calcular el peso de un cuerpo dependiendo del sistema de unidades en que estuviera expresado su masa, pues tendríamos que utilizar una constante de la gravedad, un valor de la gravedad, de la aceleración de la gravedad, que fuera compatible con esas unidades. Hicimos el ejemplo para un carrito de juguete de 500 gramos y vimos que cuando expresamos la masa en gramos tenemos que utilizar una constante de la aceleración de la gravedad de 980 centímetros por segundo cuadrado. Y cuando hacemos ese producto de la masa por la aceleración de la gravedad, lo que obtenemos es una fuerza que se llama el peso, y ese peso se expresa en esas unidades, precisamente el producto de gramos por centímetro segundo cuadrado, y el conjunto de esas unidades se denomina una unidad que se llama dinas, que es la unidad de fuerza o la unidad de peso, en este caso en el sistema CGS. De la misma manera veíamos que si en un segundo caso, que si este era un vehículo verdadero y pesaba 1000 kilogramos, entonces cuando nosotros expresamos su masa en kilogramos, tenemos que usar esta constante de la aceleración de la gravedad, que es 9.8 metros por segundo, que es lo que corresponde al sistema internacional o MKS, y cuando hacemos ese producto lo que obtenemos es una cantidad que se denomina peso, que también es una fuerza y que se forma con estas unidades, kilogramos metros por segundo cuadrado. Identificamos que esas unidades son lo que nosotros conocemos como la unidad Newton, que de hecho ya conocimos o tenemos una noción de que esa es la unidad de la fuerza en este sistema internacional. Entonces son las dos unidades que vamos a estar utilizando de manera regular. Eventualmente también utilizaremos las unidades del sistema inglés para algunos problemas. Y entonces hasta aquí nos quedamos en la clase pasada. Vamos ahora a ver algunos otros elementos que no son necesarios. Maestro, Sí, dice mi compañero Aldo que si lo puede dejar entrar. no lo veo en la lista de... Déjame ver. De pendientes. Ok.
Listo, ya está recibido. Gracias. Entonces, este elemento que vamos a ver ahorita, que vamos a platicar, es uno de los elementos necesarios para poder resolver problemas de este tipo en esta parte del curso, y de hecho en lo sucesivo, en los cursos de física que vienen más adelante. Este es un elemento importante, porque es un elemento que va a permitir clarificar la situación de un problema y resolverlo. Si yo no hago uso de este elemento, me va a ser muy complicado resolver cualquier problema. Entonces, es interesante y es importante que lo vayamos captando y nos vayamos apropiando de este concepto, muchachos. Y se trata de lo que es un diagrama de cuerpo libre. Me dice aquí la lámina que este diagrama de cuerpo libre es un esquema del objeto o el cuerpo que estamos estudiando, que queremos determinar alguna característica de él. Es un esquema de ese cuerpo, pero despojado de los objetos que lo rodean. Es decir, vamos a ver ese cuerpo como si fuera lo único que existe en ese momento, en ese espacio. O sea, lo que hay alrededor, todo alrededor, no nos va a interesar, simplemente nos vamos a centrar en ese objeto. Y en ese esquema se muestran todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Aquí tenemos un ejemplo en la parte baja de esta lámina, donde tenemos un bloquecito dibujado de manera muy simple, y en él se están representando un par de fuerzas que están aplicadas sobre este bloque. Entonces, este es parte de lo que es un diagrama de cuerpo libre. Hay que hacer primeramente un esquema que me represente el cuerpo, quitando todo lo que esté a su alrededor, sino dejando únicamente ese cuerpo mostrando las fuerzas. Y entonces hay condiciones para trazar este diagrama de cuerpo libre, que es, les digo, un elemento auxiliar para poder resolver problemas. Primero, me dice que hay que hacer un esquema claro, es decir, lo más simple que se pueda, pero que represente la situación que estamos tratando de estudiar. En este caso vemos que aquí lo que se representa es un cuerpo sobre un plano inclinado, que es este verdecito, que está unido por una cuerda o un cable, lo que sea, algo que une a otro cuerpo que está colgando en el vacío. Y entonces aquí se representan todas las fuerzas a las que están sujetos estos cuerpos. Y este es el principio para trazar un diagrama de cuerpo libre, trazar un esquema claro. Después vamos a elegir un cuerpo que esté en equilibrio, o un cuerpo de estudio. Puede ser que en algún otro curso de física no sea necesariamente un cuerpo en equilibrio, sino un cuerpo que esté en estudio, y representar todas las fuerzas que actúan sobre él. Es decir, eso se denomina aislar el cuerpo. Es decir, vamos a tomar ese cuerpo, aunque esté unido a otro, vamos a tomarlo como si fuera el único que existiera, para poder estudiarlo y poder resolverlo. Me dice aquí que si existen varios cuerpos, como en este caso del primer esquema, que veíamos que son dos cuerpos los que vamos a estudiar, pues tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre para cada uno. O sea, un diagrama de cuerpo libre solamente me sirve para representar las condiciones en que se encuentra un cuerpo a la vez. Además, después me dice que hay que trazar o escribir los valores de las fuerzas, los ángulos y las distancias, es decir, agregar toda la información que sea pertinente y necesaria para poder resolver el problema. Finalmente, me dice que debo de dibujar un plano cartesiano e indicar sobre él las componentes rectangulares de la fuerza. Esto es, una vez que ya hice mi esquema, ya representé todas sus fuerzas que están aplicadas sobre ese cuerpo, voy a trazar un diagrama, un plano cartesiano, y voy a representar esas fuerzas en ese plano cartesiano. Si hubiera fuerzas que no estuvieran coincidentes con los ejes, que tuvieran alguna inclinación, entonces también tendré que trazar sus componentes rectangulares para visualizar todas las fuerzas que están sobre los ejes. Entonces vamos a llevar esto a la práctica. Tengo aquí, bueno, del lado derecho hay unas muestras de cómo son estos diagramas de cuerpo libre, o algunos de sus pasos, pero vamos a hacerlo aquí físicamente en este momento sobre esta lámina.
vamos a determinar el diagrama de cuerpo libre de cada una de estas dos situaciones que están aquí. Entonces voy a suponer que este vehículo, este carrito, de alguna manera lo tengo sujeto, amarrado, no sé, con algo, y lo tengo colgado, a lo mejor de un techo, de una grúa, de alguna parte está sostenido este carrito. Y entonces, muchachos, yo les pregunto, ahorita en este momento la pregunta es, ¿a cuántas fuerzas está sujeto este carrito que está colgado de esa cuerda? ¿A dos? ¿A dos? ¿Y cuáles serían? Una para arriba y La otra cuerda para y la abajo. gravedad. Ajá, muy bien. Una para arriba y una para abajo. La gravedad en efecto no es, bueno, tiene que ver con esta fuerza, pero recuerden, vamos a irnos centrando. La gravedad produce una fuerza que se llama el peso del cuerpo. La gravedad en sí es un campo, es un efecto que hace que se presente una fuerza. La fuerza se llama el peso. Es decir, la gravedad del campo gravitatorio genera una fuerza que se llama el peso, que es lo que nos atrae hacia el centro de la Tierra. Esa es la fuerza. La gravedad en sí es un campo nada más. Y matemáticamente es una aceleración que afecta a la masa de este cuerpo y produce esta fuerza que se llama el peso. Muy bien, ¿y la otra cuál sería? ¿Hacia arriba cuál es? La de este cable, ¿no? Este cable está sosteniendo el carro, entonces tiene que estar de alguna manera jalando hacia arriba para que este carro no caiga y lo mantenga ahí. Como esto es una cuerda o un cable que está de alguna manera con el peso de este cuerpo se tensiona, o sea, está tenso, por eso a esta fuerza que está generándose sobre el cable le llamamos una tensión y lo simbolizamos con una letra T, de tensión. Entonces ahí están las dos fuerzas a las que está sujeto este cuerpo. Bueno, este sería ya ese sería realmente el dibujo de la situación que estoy tratando de estudiar, pero cuando yo necesito trazar un diagrama de cuerpo libre, lo que voy a hacer es, en principio, aislar el cuerpo, es decir, a hacer un esquema claro de esto, hacer un esquema más simple. Entonces yo puedo representar este mismo cuerpo simplemente como un bloquecito, como un cuadrito, un rectángulo, incluso como un puntito, un circulito ahí, en donde están aplicadas ciertas fuerzas, perdón, era vertical, donde están aplicadas estas fuerzas que ya tengo marcadas en mi dibujo. Y entonces este cuerpo que estoy representando con este cuadrito tiene aquí una tensión y tiene aquí un peso. Entonces ahí estoy pasando por mis pasos para generar un diagrama de cuerpo libre. Ya que lo tengo representado mediante este esquema, bueno, ya me es un poquito más claro que yo puedo representar esas fuerzas dentro de un plano cartesiano, es decir, tengo que trazar un sistema de referencia, un plano cartesiano X y dentro de él representar las fuerzas que están aplicadas a este cuerpo, es decir, sobre ese plano cartesiano voy a dibujar mi tensión. En este caso mi tensión va a coincidir con el eje y va a estar en dirección hacia arriba, entonces la voy a dibujar desde el punto de origen, es decir, desde el punto de cruce de los dos ejes hacia arriba, y ahí va a estar representada mi tensión. Bueno, coincide con el eje, nada más que aquí me quedó bien chueca. Y aquí tengo mi tensión. Y voy a ver que el peso es una fuerza que siempre está dirigida verticalmente hacia abajo, entonces coincide también con el eje Y, pero está en dirección negativa hacia abajo, y entonces igual la voy a dibujar del origen hacia abajo, siguiendo el eje. Bueno, vamos a suponer que está recto, siguiendo el eje, y entonces esa va a ser la representación del peso en este plano cartesiano, y de hecho ya representé todas las fuerzas que están aplicadas a este cuerpo en un plano cartesiano, y esto es lo que ya llamamos el diagrama de cuerpo libre. Entonces, la representación de las fuerzas que se aplican a este cuerpo para poder estudiarlo y poder resolverlo.
pasa algún dato. Ok, entonces, para cada problema que vayamos a resolver en esta parte del curso y en muchas otras partes, incluso en otros cursos, este elemento del diagrama de cuerpo libre es un auxiliar muy útil y de hecho imprescindible en algunos casos. De otra manera no se puede visualizar cuál es la situación, cómo voy a resolver el problema si no trazo un diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a acostumbrarnos a hacerlo, muchachos. Siempre que resolvamos un problema, al menos en este curso, muchachos, tenemos que hacer un esquema, un diagrama de cuerpo libre para poder resolver adecuadamente. Bien, entonces este es el caso de este vehículo que estaba colgado de un cable solamente. Vamos a ver un esquema un poquito más completo. En la situación de abajo, vamos a suponer que este mismo vehículo ahora está, de hecho, sobre un plano inclinado, una pendiente que, pues, de alguna manera tiene alguna inclinación con respecto al horizontal. Voy a llamarle esa inclinación un ángulo θ. Y entonces voy a suponer que este vehículo está detenido en esa pendiente. Para que eso suceda, bueno, naturalmente esta pendiente va a hacer que el vehículo se deslice hacia atrás, hacia abajo de la pendiente, por efecto de su propio peso. Pero bueno, para el efecto de este ejemplo, voy a considerar que le estoy aplicando una cierta fuerza a este vehículo en la parte trasera para mantenerlo en esa posición. Voy a hacer esa suposición en este momento de que voy a aplicar una fuerza sobre este vehículo en esta dirección para mantenerlo en esa posición. Entonces, muchachos, les pregunto, ¿cuál es otra fuerza que está presente en este cuerpo ahorita y no he representado? ¿Alguna idea, muchachos? ¿Alguna pregunta? Digo, ¿qué otra fuerza está presente aquí en este cuerpo que no he representado todavía? El peso. El peso. Muy bien, gracias. Y tenemos que recordar, muchachos, que siempre el peso siempre lo debo de representar verticalmente hacia abajo, porque siempre es una fuerza que va dirigida hacia el centro de la Tierra. Siempre coincide con el eje Y vertical, o sea, siempre debe apuntar hacia abajo. Independientemente de cómo esté colocado el cuerpo, el peso siempre es una vertical hacia abajo. Y entonces ya tengo aquí mi peso representado. Y vamos a suponer que son las únicas fuerzas. Puede que haya otras. Para efecto de este curso vamos a suponer que son las únicas fuerzas que están siendo aplicadas sobre este cuerpo. Entonces yo para resolverlo, para resolver este tipo de problemas, tengo que, pues, trazar un diagrama de cuerpo libre. Ese es uno de los requisitos indispensables. De otra manera me cuesta mucho trabajo visualizar y entender qué es lo que estoy haciendo. Entonces, este elemento del diagrama de cuerpo libre es un elemento imprescindible. Y entonces, en estas situaciones, muchachos, también debo de ver que el diagrama de cuerpo libre, es decir, el sistema de referencia, el plano cartesiano, yo lo tengo que ajustar un poquito. Es decir, tengo que hacer coincidir mi eje X con la inclinación del plano. Es decir, voy a trazar esto que voy a trazar ahorita, deberá ser la dirección de mi eje X en el plano cartesiano. Y entonces, consecuentemente, el eje Y pues va a quedar perpendicular a este. Y esa es una situación que debo de observar siempre. Esa es una convención para poder resolver esto. Entonces, ya que lo hice, pudiera yo trazar un esquema representando esto, ¿sí? Pero lo voy a trazar ya enderezando este sistema. Voy a representar ahora el vehículo con este cuadrito y veo que horizontalmente yo estoy aplicando esta fuerza F. Entonces a este cuerpo pues le estoy aplicando una fuerza así, horizontalmente. Y veo, no, pero vamos a, antes de hacerlo así, vamos a representarlo como está inclinado.
Voy a representar esto con un esquema. Eso que tengo arriba es un dibujo propiamente de la situación, pero voy a representarlo con un esquema. Es decir, voy a representar el vehículo con un cuadrito, así como está allá. Ese vehículo está sobre un plano inclinado. Y las fuerzas que tiene aplicadas las voy a representar ahí mismo. Tengo una fuerza que lo está empujando hacia arriba del plano inclinado, que es esta fuerza F. Y tengo su peso aquí de este cuerpo verticalmente hacia abajo. Y entonces de aquí ya voy a pasar a trazar mi diagrama de cuerpo libre. Desde luego aquí puedo nuevamente visualizar que mis ejes tendrán que ajustarse a esto. Voy a hacer coincidir el eje X con el plano y voy a hacer mi eje Y perpendicular a él para poderlo realizar adecuadamente. Entonces, ahora sí voy a trazar mi diagrama de cuerpo libre, mi plano cartesiano, y en él voy a trazar mis fuerzas con las indicaciones, perdón, con las inclinaciones y los ángulos adecuados. Si veo aquí, ya que tracé mi diagrama, mi plano cartesiano, tengo aquí mi eje X y mi eje Y. Voy a representar en él las fuerzas que están aplicadas a este cuerpo. Voy a representar la fuerza F que estoy aplicando y veo que esta fuerza está horizontalmente hacia la derecha, entonces eso me dice que la debo dibujar desde el origen hacia la derecha en el sentido del eje X, en la dirección del eje X en el sentido positivo. Y esta va a ser mi fuerza F, ya está representada ahí. Y ahora, muchachos, la pregunta es, ¿en dónde represento mi peso? Si veo que tiene esta posición, esta inclinación, ¿dónde lo represento? ¿En qué cuadrante de este plano cartesiano? En el 2, en el 1, no. Este es el cuadrante 1. Y recuerden cómo se enumeran estos. Este es el cuadrante 2. El de abajo es el cuadrante 3. Se enumeran en sentido contrario a las manecillas del reloj, con números romanos, y este es el cuadrante 4. Repito la pregunta. ¿Dónde represento este peso W en este plano cartesiano? Sería en el cuadrante 3. Muy bien, en el cuadrante 3. Si yo veo esto que ya hice aquí, efectivamente veo que este peso caería dentro del cuadrante 3 con una cierta inclinación con respecto al eje Y o con respecto a los ejes, ¿no? Que ahorita no sé, bueno, más o menos está muy inclinado, pero vamos a suponer que ese fuera mi peso. Y entonces este pues va a tener un ángulo con respecto al eje X, con respecto al eje Y determinado. Pero aquí lo interesante es que cuando yo tengo una fuerza como esta, inclinada, mi diagrama de cuerpo libre o una de mis condiciones para trazar el diagrama de cuerpo libre es que yo trace las componentes de estas fuerzas que no coinciden con los ejes, es decir, tengo que proyectar hacia el eje X y hacia el eje Y la fuerza que esté inclinada, que no tenga una dirección exactamente igual a la de los ejes X y Y, para poder trazar sus componentes. Es decir, aquí voy a visualizar que existe una componente de este peso en el eje X y una componente de este peso en el eje Y. Por ejemplo, aquí sería la componente del peso en el eje Y, que voy a llamar WY, y aquí estaría la componente de este peso en el eje X, que voy a llamar WX. Entonces, ya está. Ya cumplí con todo lo que me pide este punto de trazar un diagrama de cuerpo libre. Ya tracé mi plano cartesiano, tracé mis fuerzas, tracé sus componentes y ya estoy completo. Esto es importante, muchachos, es interesante porque pues es la manera en que vamos a poder resolver los problemas que se nos presentan en los próximos días. Difícilmente alguien, salvo que tenga una
capacidad muy, muy específica de visualizar espacialmente las cosas, puede resolver esto sin hacer un diagrama. Entonces, yo les recomiendo que siempre, siempre, siempre hagan este diagrama de cuerpo libre, porque eso les va a facilitar la vida y desde luego la resolución de problemas en este curso y en los sucesivos. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta con este proceso que hicimos para trazar un diagrama de cuerpo libre? No, profe. No. No, profe. No, profe. Bien, gracias. No, profe. Lo vamos a estar utilizando y aplicando en los próximos días muy a menudo. Entonces vamos a la siguiente. Y ya llegamos al punto en el que tenemos que redondear esto y hablar del equilibrio de un cuerpo rígido. Ya dijimos que un cuerpo rígido es aquel que de hecho, básicamente dijimos que en física todo cuerpo se considera un cuerpo rígido, un cuerpo que no sufre de deformación. Si yo le aplico una fuerza, no sufre de deformación. Y entonces, para lograr el equilibrio de ese cuerpo rígido se deben de cumplir ciertas condiciones que están aquí puestas en la lámina. Para que un cuerpo rígido esté en equilibrio, se requieren básicamente dos condiciones. Primero, que haya un equilibrio de rotación, que es lo que marca esta parte de la lámina. ¿Sí? Para eso se deben cumplir ciertas condiciones que ahorita vamos a obviar. Nos vamos a centrar en la segunda parte. Se requiere que haya un equilibrio también de traslación. El equilibrio de rotación significa que el cuerpo no debe de estar girando o debe de girar a una velocidad constante, y entonces estará en equilibrio de rotación. Pero si el cuerpo se está girando de manera irregular o en ambos sentidos de manera alternada, entonces no está en equilibrio. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita nos vamos a centrar en la parte de equilibrio de traslación, es decir, que el cuerpo no se traslada, que este cuerpo está detenido en algún punto del espacio y no tiene movimiento en ninguna dirección, es decir, no se mueve ni horizontalmente, ni verticalmente, ni diagonalmente en ninguna dirección. Entonces, para que haya equilibrio, este cuerpo debe estar completamente quieto, o en algunos otros casos debe estar moviéndose en una sola dirección y además en una velocidad constante. Pero el día de hoy y en esta parte del curso nos vamos a centrar precisamente en cuerpos que tienen esta característica, que están completamente detenidos, que no tienen movimiento en ninguna dirección. No nos vamos a meter con los que se mueven, sino solamente con los que están detenidos por completo. Entonces, para que haya ese equilibrio de traslación, se deben de cumplir ciertas condiciones, y aquí están expresadas. Matemáticamente, la condición para que haya equilibrio de traslación se expresa de esta manera. Dice que la suma de fuerzas que están aplicadas a ese cuerpo debe ser igual a cero. Eso es lo que me indica esta notación. Suma de fuerzas, o la sumatoria de las fuerzas, debe ser igual a cero. Pero las fuerzas que se aplican a un cuerpo pueden ser fuerzas verticales, fuerzas horizontales, incluso fuerzas inclinadas. Entonces, yo puedo separar esta condición de que la suma de fuerzas sea igual a cero en dos componentes. Por un lado, tengo que ver que la suma de fuerzas en el eje X, es decir, la suma de fuerzas horizontales, deba de ser igual a cero. Y por otra parte, también se debe de cumplir que la suma de fuerzas en Y, es decir, la suma de fuerzas verticales, también debe ser igual a cero. Y estas dos condiciones en su conjunto se denominan la primera condición de equilibrio. Cuando esto sucede, cuando esto pasa, que la suma de fuerzas es cero en X y la suma de fuerzas en Y es cero también, entonces decimos que se cumple la primera condición de equilibrio, y entonces decimos que hay un equilibrio de traslación. Esto nos asegura que en estas condiciones el cuerpo no se mueve en ninguna dirección, está completamente detenido en algún punto. Entonces, ese es algo que es una condición que vamos a utilizar para resolver problemas. Entonces, hay que recordarla y hay que tenerla presente. Vamos a ver el ejemplo aquí abajo. Aquí hay un esquema que me representa esta situación. Tengo aquí un cuerpo que puede ser cualquier cosa, puede tener cualquier tamaño o cualquier forma, pero simplemente lo represento esquemáticamente como
como un cuadrito, como un rectángulo en este caso. Entonces este cuerpo está representado de esta manera y veo que a él están aplicadas muchas fuerzas. Por ejemplo, aquí tengo una fuerza 1 horizontalmente hacia la derecha, una fuerza 2 verticalmente hacia abajo, una fuerza 3 verticalmente hacia arriba, una fuerza 4 horizontalmente hacia la izquierda, incluso tengo una fuerza 5 con una cierta inclinación aplicada en un vértice de este rectángulo que representa el cuerpo. Y entonces cuando yo tengo una fuerza inclinada de esta manera, pues tengo que recordar que esta fuerza realmente está formada por dos fuerzas, dos componentes que coinciden con los ejes. Entonces esta fuerza 5 la puedo descomponer en estas componentes, en una fuerza 5Y, que es una fuerza que está verticalmente hacia abajo, y una fuerza 5X, que sería una fuerza que estaría horizontalmente hacia la izquierda. Bueno, ya que lo hice así, ahora sí voy a ver cómo es que se cumplen estas condiciones, estas partes de la primera condición de equilibrio. Entonces, si yo veo que tengo que encontrar la suma de fuerzas en X igual a 0, pues voy a ver cuáles son todas las fuerzas que están en X, las voy a sumar y voy a ver que eso se debe de cumplir. Entonces, suma de fuerzas en X, veo que aquí tengo la fuerza 1, esa es la primera fuerza que tengo en X, o sea, horizontalmente, la pongo aquí, y luego la sumo con esta otra fuerza que también es horizontal, está en el eje X, y además con esta otra fuerza que es una componente de la fuerza 5 que también está sobre el eje X. Son las únicas tres fuerzas que están sobre el eje X. Si yo la sumo, su resultado me debe dar igual a 0. Bueno, cuando eso sucede, cuando su resultado me da igual a 0, entonces puedo asegurar que este cuerpo no se va a mover en dirección horizontal, va a estar fijo en esta dirección. Pero todavía me hace falta asegurarme que no se va a mover en dirección vertical, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, para eso aplico la segunda parte de la condición de equilibrio, que me dice que la suma de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Entonces, identifico las fuerzas que están en Y. Tengo, por ejemplo, esta fuerza 2. Le sumo a esa fuerza 2 esta fuerza 3 y además le sumo esta componente de la fuerza 5 porque son las tres fuerzas que están en el eje y la suma de todas esas fuerzas me debe dar 0. Y si eso se cumple, que la suma de fuerzas en X me da 0 y la suma de fuerzas en Y se da 0, entonces puedo asegurar que este cuerpo está en equilibrio de traslación, es decir, está quieto, está detenido en algún punto del espacio y no se mueve ni arriba ni abajo, ni a la derecha ni a la izquierda, ni en diagonal, está exactamente quieto, está estático en esta posición. Entonces, eso es algo que debemos recordar y aplicar, porque precisamente nuestro tema en este punto es estudiar estática, cuando los cuerpos están completamente detenidos. Entonces, muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna observación, comentario? No, profe. No, profe. Gracias. Entonces vamos a aprovechar estos 2 minutos que nos quedan de la sesión. Recuerden que terminando esta sesión nos reconectamos para la segunda parte. Voy a suponer el mismo caso que habíamos visto hace rato. Y vamos a ver cómo podremos empezar a aplicar esto para resolver problemas. Voy a suponer que de alguna manera este vehículo está sostenido por algo, tal vez un cable, una cuerda, un mecate, un malacate, no sé. Está sostenido del techo o de algo que lo está levantando por ahí. Y repito las preguntas, muchachos. ¿Cuántas fuerzas puedo identificar a las que están aplicadas sobre este cuerpo? 2. Dos. ¿Cuáles son? La fuerza. La del peso. Sí, la del peso, gracias. Esa es una que va verticalmente hacia abajo y la represento aquí. El peso, ¿ok? ¿Y la otra? La izquierda. Ya no escuché, a ver, ¿la de qué? Tensión. ¿Detención? La tensión, sí, la tensión de este cable, es decir, este cable está tenso o tensionado de alguna manera porque está colgado este vehículo de él y aquí hay una tensión en este cable y
y ya tengo ahí las dos fuerzas que están aplicadas. Bueno, lo que seguiría es que tengo que de este esquema que me representa el problema en estudio o de un enunciado que me describe esta condición, yo voy a empezar a trazar un diagrama de cuerpo libre para poder resolver este problema. Entonces voy a representar este cuerpo de manera esquemática simplemente como algo más simple, como un cuadrito tal vez, y voy a representar las fuerzas que están aplicadas en él, ¿no? La tensión verticalmente hacia arriba y el peso verticalmente hacia abajo. Se va a acabar esta sesión, muchachos. Nos reconectamos y nos vemos en 2 minutos para continuar resolviendo esto. Por favor, los veo en 2 minutos. Gracias.